La guerra de los conejos porcelanes o Cal. Estas reuniones eran tediosas, incluso en el mejor de los casos. Ya fuera por las débiles excusas de Román sobre por qué sus colecciones se habían retrasado, como si creyera que un grupo de adolescentes me detenía constantemente era una excusa justificable, o, admitámoslo, por el aburrimiento y la inmadurez de sus propios compañeros, Cinderfad generalmente sabía que no podía esperar mucho de ellas. Eran una necesidad de supervisión administrativa, no útiles como reuniones en el sentido de compartir información y directivas, sino más bien, útiles para que Cinder ejerciera su presencia sobre los torpes reunidos de los que ahora dependía. Sin embargo, esta reunión fue bastante, e inesperadamente, diferente. El tema era el mismo sin sentido tedioso donde solo tenía que parecer disgustada durante toda la reunión, pero claro, llegó alguien tarde. Era la pequeña subordinada de Román, a la que Emerald odiaba, pero su actitud despreocupada respecto a las reuniones era menos importante que su ropa. Un mono de color azul pálido con un motivo de conejito. Ahora bien, solo había dos cosas que a Cinderfad se le podía decir que le encantaban. Primero, la derrota y la dolorosa humillación de sus enemigos. En segundo lugar, cosas muy lindas. En Scrollnet, seguía 7 cuentas con fotos de crías de animales, así como docenas de perros y gatos que tenían sus propios seguidores fieles en Scrollnet. Se ofreció como voluntaria en un refugio de animales, aunque sabía que mancharía su reputación de terrorista asesina si la atrapaban. Pero aún así, ver a todos los perros iluminarse al verla, listos para llevarlos a dar un largo paseo, era una experta en lo lindo, y esos pijamas tenían el sello de aprobación de Cinderfad. Incluso tenía orejitas de conejito en los pies. Ahora estaba la pregunta de dónde lo había sacado la pequeña gremlin. Obviamente, le quedaba grande, lo que, en realidad, le daba aún más ternura, lo que sugería, primero, que se lo había quitado a otra persona y, segundo, que esa otra persona era adulta. Lo cual era una doble ventaja en los libros de Cinder. Significaba que había alguien ahí fuera que no era el pequeño sociópata de Román, que vestía un adorable mono de conejito, que era adulto y, casi con toda seguridad, Cinder podría seducirlo fácilmente. Y luego tendría el mono. Román, sin embargo, parecía menos cautivado por su ternura. Oh, no, 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 no. Neo, por el amor de mis hermanos, sé lo que esto significa y tienes que devolverlo. ¿Sí? Eso le pareció bastante prometedor a Cinder. Aunque Cinder había convencido a sus compañeros en esta empresa para que cooperaran, sabía que no podía forzarlo demasiado, y adquirir el mono podría causar fricción. Pero si no era de Neo, sino de un tercero, eso facilitaba las cosas. Cinder observó atentamente cómo el gremlin hacía un puchero en silencio, lo cual, evidentemente, Román podía interpretar como lenguaje. ¿Por qué? Preguntó. Porque la última vez que tuviste novio, intentaste denunciarme. Cinder arqueó una ceja, y Neo también, comunicándose en su extraño lenguaje de pantomima. No, no fue amor verdadero. Espetó. Su discusión continuó un rato. Y aunque Cinder esperaba obtener más información sobre la dinámica interna de sus cómplices, estaba aún más interesada en saber más sobre el dueño del pijama, pero, por desgracia, esa información, más allá de que el dueño era hombre, estaba oculta tras el rostro silencioso de Neopolitan. Pero eso bastó para que Cinder actuara. Se giró hacia Esmeralda y le susurró: consigue el mono, como sea. Señora, ¿está segura de que? A quien tengas que matar, lo matas. Consigue el mono. Pirra cruzó la habitación a toda velocidad, presa del pánico. Lo había devuelto, ¿verdad? Tenía que haberlo devuelto. No lo había olvidado ni perdido, siempre tenía tanto cuidado de que no la descubrieran. ¿Quién más que ella sabía del mono? Había empezado a usarlo en secreto, sacando el mono del fondo del armario donde Jaune lo había enterrado, después de que sus compañeros la avergonzaran bastante por usarlo antes de la iniciación. ¡Qué idiotas! ¡Qué idiotas! No solo era, con diferencia, la prenda más cómoda que Pirra había usado en su vida, sino que la presión social le impedía ver a Jaune tan adorable con él. Pero ella se contentó con llevarlo en secreto. Y se sentía increíble. ¿Acaso estaba tan mal que le encantara ese mono suave que parecía ajustarse tan bien por arte de magia, que se sentía como si llevara un abrazo? ¿Un abrazo de Jaune? No, eran unos tontos, no entendían por qué era tan precioso. No apreciaban a Jaune ni su adorable pijama de conejito, no como Pirra. Pero incluso con la mente resuelta, no estaba más cerca de encontrarlo. No se le ocurría dónde lo había dejado, salvo dónde pertenecía. Era meticulosa hasta la médula, y más aún con el mono. No se arriesgaba. Que la pillaran con él puesto, o que Jaune insinuara que podría estar usando su ropa, abrazándose a sí misma y revolcándose en su cama, podría tener consecuencias apocalípticas.
Como luchadora, el estilo de Pirra se basaba en un enfoque altamente analítico, basándose en su flexibilidad para identificar las debilidades de sus enemigos y maximizar sus vulnerabilidades mediante la precisión técnica. Cada combate era un proceso de comprensión de su oponente como un rompecabezas por resolver, un camino hacia la victoria, que no implicaba simplemente usar su semblanza para arrebatarles las armas de las manos y golpearlos hasta dejarlos inconscientes con su propio equipo. Así que tenía la capacidad de reconstruir mentalmente, lo que está en juego exactamente en lo que significaría el fracaso. En su mente, imaginó cuáles podrían ser las consecuencias, sopesando las probabilidades de cómo podría responder Jaune o qué resultados negativos serían posibles si ella, lo siento, Jaune, dijo la Pirra en su mente, sé que tu mono era importante para ti, pero lo perdí y ahora no lo puedo encontrar. Lo siento mucho. Pero Jaune parecía confundido. ¿Por qué? ¿Por qué querrías mi pijama? Soy quien lava toda la ropa para JNPR porque soy una persona generosa y dadivosa que se sacrifica más por la causa de lo que nadie se imagina y encarna claramente el verdadero espíritu de un cazador. Pirra se sonrojó. Yo he estado usando tu mono en secreto, confesó. ¿Qué comportamiento tan raro? ¿Es porque sientes algo por mí? Le preguntó Jaune. Aunque claramente prefiero a las chicas bajitas, menudas, con actitudes mordaces y un sentimiento abrumador de superioridad. Sobre todo porque son más hermosas, elegantes y deseables de lo que tú jamás serás. Cada punto le impactó, y Pirra no tuvo más respuesta que un tímido. Sí, yo siento algo por ti, Jaune. Algo muy fuerte. Cada noche que practicamos me enamoro más y más de ti, así que empecé a usar tu mono para sentirme más cerca de ti. Eso fue muy presuntuoso de tu parte, dijo Jaune, sacudiendo la cabeza. No es en absoluto el tipo de comportamiento que uno esperaría de un modelo a seguir, especialmente de alguien que va a competir en el torneo vital ante los ojos de literalmente millones de jóvenes que, cada una de ellas, esperan que te comportes como si merecieras su admiración. Pirra no tenía respuesta. Estaba completamente destrozada por las palabras de Jaune, palabras que resonaron con tantas voces en su mente. Sus entrenadores, sus maestros, su madre, todos viendo, qué decepción era Pirra. Ah, y además, continuó Jaune, Weiss aceptó mi cita. Nos casamos el sábado, así que si pudieras avisarme si tienes acompañante, sí. Ese era el único resultado que Pirra podía percibir si Jaune no podía encontrar su mono. Así que no había duda, tenía que encontrarlo. Tenía que encontrarlo con la misma seguridad con la que tenía que ganar todas sus peleas, no cometer ningún error y estar siempre a la altura de las expectativas de todos. No importaba si tenía que destrozar la escuela entera, no importaba si eso la llevaba al límite de su cordura, lo encontraría. Ella lo encontraría. Bueno, esto no era lo que ella quería ver. De pie, oculto entre las sombras, Blake miró por una rendija de la puerta para ver cómo Pirra destrozaba la habitación. Y a juzgar por su frenética búsqueda, probablemente buscaba justo lo que Blake buscaba. Ese mono ridículo. Ese mono ridículo y perfecto que Blake jamás debería haberse puesto, porque entonces nunca habría sabido lo cómodo que era. Era lo más abrigado que había usado en su vida. Comodísimo, calentito y suave, y de alguna manera, con la talla justa para quedarle justo lo holgado, sin dejar de sujetarla bien, aunque era 30 centímetros más baja que Ark. Y si tuviera un poco menos de orgullo, lo habría usado con gusto en público. De hecho, podría haber empezado a salir con Ark solo por tener la oportunidad de tener el mono, pero aún tenía suficiente orgullo como para no hacerlo. Pero una vez que vio a Pirra usándolo, y lo absolutamente dichosa que se veía con él, Blake simplemente tuvo que probarlo. Porque o era súper cómodo, que lo era, o Pirra estaba practicando una perversidad de primera categoría, y Blake quería participar. Lo primero se confirmó de inmediato cuando se lo probó. Lo segundo, bueno, le pareció que la frenética búsqueda de Pirra tenía algunas pistas al respecto. Pero Blake era cuidadosa, y sabía que no conseguiría nada metiéndose en medio de todo. Esto requería sutileza y la disposición a posponer la gratificación. Sí, sería divertido toparse con Pirra buscando la ropa de dormir de Jaune y ver a la chica más honesta de Beacon intentar zafarse, pero Blake ya presintió que este era el tipo de asunto que se convertiría en algo grande. No solo la relación entre Jaune y Pirra, aunque el mono siempre fue un detalle picante. Era algo tan perfectamente Jaune, extraño y fuera de lugar, de una forma discreta y nada amenazante, así que, básicamente, era un mejor símbolo para él que la espada familiar o el sigilo del arco. Lo que significaba que Blake tenía que elegir su estrategia con cuidado para ayudar a nutrir y desarrollar la situación, y de inmediato lo planteé ante todo el mundo en el almuerzo.
No entiendo por qué lo trajo, dijo Blake a sus amigas después de soltar sutiles indirectas para desviar la conversación hacia ese fatídico mono. Jaune es tan cohibido, y nada en esa cosa sugiere siquiera heteronormatividad. Jan puso los ojos en blanco. ¿Qué dijimos de las palabras de más de 5 sílabas? Que eran más que aceptables, replicó Weiss, y que podíamos permitirnos elevar nuestro. Sí, puedes levantarme las tetas, Weiss Cream, respondió Jan. Pero quién sabe. Quizás a Jaune solo le gusten los conejos, no sería. Y de repente, Velvet apareció. Lo siento, dijo, con una inusual ausencia de su habitual timidez. ¿Qué dijiste de Jaune y los conejos? ¿No estabas al otro lado de la cafetería? Preguntó Weiss casi ahogado. ¿Cómo es posible que oyeras? Ah, sí, los oídos. Blake miró a su compañero fauno con compasión. No te preocupes, la tranquilizó, por todo lo que decimos de Jaune, es un buen tipo. La verdad es que no creo que sea uno de esos fetichistas. Pero en lugar de alivio, las orejas de Velvet simplemente parecieron marchitarse. Oh, bueno, eso es, bueno, supongo. Se escabulló, pero antes de que Blake pudiera comentar lo raro que había sido, Ruby ya estaba quejándose de otra cosa. El estúpido de Pete Calabaza nunca me envió mi pijama. Ah, sí, rió Jan entre dientes. Me olvidé de todo ese asunto. La pequeña Ruby estaba tan emocionada que estuvo recortando tapas de cajas durante semanas, y luego, no se lo enviarían a Patch. Se lamentó. Fue mi primera experiencia de lo cruel e insensible que es el mundo, de cuántas tragedias recaen sobre quienes no las merecen. No, Ruby perdió a su madre por culpa de los Grimm. ¿De bebé? Blake estaba bastante segura de que conocía esa parte de su vida. Pero, bueno, nunca antes había visto a Ruby tan destrozada por nada, así que quizá había algo más en todo el asunto del mono. Cada vez más interesante, pero Jaune, ¿no crees que todavía lo lleva puesto? Preguntó Blake, intentando retomar la conversación. ¿Crees que Ren lo convenció de no hacerlo? ¿O todavía lo lleva puesto? Dijo Jan, con una sonrisa que se extendía por su rostro mientras añadía, usando ese mono de conejito en las largas y solitarias noches mientras piensa en la chica que no puede tener. En Weiss, por favor, dijo Weiss apretando los dientes, sé menos grosero. Por una vez en tu vida, solo un poco menos grosero. Pero entonces, tal como Blake esperaba, no, tal como Blake temía esperar, vio algo diferente aparecer en el rostro de la reina de hielo. Pero tienes que admitirlo, añadió Weiss en voz baja, con un tono ligeramente vacilante, que es muy atrevido de su parte llevarlo tan sin miedo entre sus compañeros. Sus palabras fueron interrumpidas por un repentino y familiar graznido, el sonido que producían sus pulmones al encontrarse con la violenta fuerza de un abrazo de oso de Ruby Rose, casi toda la fuerza desgarradora de un abrazo de oso de Nora, junto con la velocidad ultra rápida de su semblanza. Sabía que Jaune te convencería. Gritó Ruby con alegría. ¿Ves? ¿Ves? Es valiente, a su manera. Nadie en el mundo se habría vestido de conejito antes de la iniciación, porque sabrían que se burlarían de él, lo golpearían y que la gente atacaría a otros estudiantes en el bosque Esmeralda todo el tiempo, pero Jaune ni siquiera se inmutó al ser él mismo. Un conejito tierno y tierno. Blake tuvo que contener una carcajada de alegría al ver cómo el escándalo se extendía por el grupo. El mono de Jaune había impactado incluso al corazón helado de Weiss, pero también lo hizo en Pirra. Se estaba formando un triángulo amoroso, el más delicioso de todos. Uno en el que una de las partes se veía obligada a cambiar el rumbo de su corazón. Un no que se convirtió en un sí, como en el libro 3 de Ninjas del Amor, donde Fujiro, pero como sucedía a menudo en la vida de Blake, la victoria inminente se convirtió en cenizas en su boca cuando Weiss simplemente se encogió de hombros. Bueno, si es así, dijo ella arrastrando las palabras, estoy bastante segura de que la tiró. ¿No dijo Nora algo sobre prenderle fuego? ¿O era la camisa rosa de Ren? Puede que sí, odiaba esa camisa, dijo Jan con un escalofrío. Aunque es difícil seguirle la pista con Nora y el fuego. Oye, ¿la viste después de la clase de Goldwich, después de que ella y Ren tuvieron que pelear? El drama del mono se desvaneció en un instante cuando la conversación giró hacia alguien de JNPR que no era Jaune, y Blake notó que, entre sus amigos, la respuesta era mayoritariamente de desinterés. Lo que creía ver en Weiss simplemente no existía, ni había ninguna conexión especial con Ruby. Jaune, al igual que Nora, era miembro de su equipo de hermanas, alguien de quien valía la pena hablar, pero no alguien cuyo nombre inspirara los sentimientos que Blake esperaba. No parecía que la gente estuviera picando, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, pero no siempre que Blake creía que se estaba topando con algún chisme jugoso resultaba tan interesante como esperaba. Estaba un poco decepcionada de que no hubiera mucha gracia en todo el asunto del mono perdido, pero así era Beacon.
Seguro que se armaría un nuevo caos antes de que ella se diera cuenta. El romance trágico era motivo de orgullo baleano. Amantes condenados que se reencuentran en el campo de batalla, hombres de honor cuyos corazones anhelaban a las esposas del hombre al que juraron lealtad, cazadores de familias enemistadas que intentaban una relación en secreto, había al menos 3, probablemente muchísimas más, historias de romance trágico que aparecían en libros, canciones, películas y representaciones teatrales. Como un baleano orgulloso de su ascendencia, Neo era un gran aficionado del género. El hecho de que típicamente tuvieran los finales más sangrientos fue definitivamente una ventaja en sus libros. ¿Pero vivir uno? Neo descubrió rápidamente que no le gustaba. Era todo lo que a Neo no le gustaba, cosas que no le salían bien. Y además era una estupidez. ¿Y qué? Que a Román no le gustara, ni siquiera sabía quién era. No es que Neo lo conociera, amarillo, era alto, un buen rasgo en un novio, y su apellido tenía solo 3 letras, lo que Neo consideraba algo muy cortés y caballeroso, y, si había escuchado bien los chismes, era el 4 veces ganador del circuito regional mistraliano, lo que significaba que tenía un pasatiempo, y con 3 rasgos que Neo aprobaba, estaba oficialmente marcado como material de buen novio, y Neo había decidido solemnemente morir por él. Pero como no había mucha necesidad de que alguien muriera en ese momento, podía dedicarse a otras cosas de novios, como hablar por teléfono a altas horas de la noche, donde él le decía cosas tiernas como quien habla. Y por favor, deja de llamar a este número. Mientras ella suspiraba de alegría solo por oír su voz. Y llevaba su ropa, como ese traje de piel que había escondido en el armario. ¿Qué mejor manera de demostrar que era suya que con ese disfraz de conejito? Excepto que, el mundo era verdaderamente injusto. Y por eso se vio cruelmente obligada a devolver el conejito a la habitación de su amado. El conejito mimoso. El conejito lindo. El conejito de su amado, ella sabía que la estaban siguiendo. Neo no era una mujer fácil de sorprender, pero estaba distraída por su dolor, y por la apreciación de lo que parecía un ataque de pasión que había destrozado esta habitación. Neo siempre fue una tonta por una habitación destrozada en un ataque de pasión, y por eso solo ahora se dio cuenta de que la estaban siguiendo, cuando fue a devolver el mono al armario. Desventaja. Neo no debería encontrarse jamás en esa situación, y menos en Beacon, donde, aunque la mayoría de los cazadores eran unos patanes despistados, rubios y con demasiado pelo, eran patanes con armas y espadas, y solo hizo falta un golpe de suerte para que se precipitara en una espiral que la llevaba a una celda. Llevaba a Ush consigo, pero quien la había seguido se mantenía a la distancia justa para que Neo no pudiera simplemente rebanarle la garganta de un golpe repentino. No había muchas buenas opciones y tenía que elegir ahora, así que se dio la vuelta con el mono en la mano y Ush blandió el arma para ver, era solo la chica de pelo verde. A Neo le gustaba la chica de pelo verde, siempre era buena para, espera, ¡no! No le gustaba nada la chica de pelo verde. Era todo lo contrario. Neo se maldijo por dentro. Estaba tan absorta en su amor por Jaune que había olvidado por un instante cuánto odiaba a la gente. Cinder quiere el mono, gruñó la chica, desenvainando su arma. Así que dámelo. Nada tiene por qué ponerse feo si simplemente lo entregas. Neo sonrió. Justo a tiempo para jurar dar la vida por su amado, frustrada una y otra vez, Pirra se sumió en el pánico. Sus proyecciones, de alguna manera, habían empeorado, peor de lo que imaginaba, pues ahora preveía con mucha claridad cómo sería la boda de Jaune y Weiss. No la monstruosidad extravagante y llamativa que la gente esperaría de una familia de nuevos ricos como los Stschnees. No, la riqueza de los Stschnees se vería atenuada por la clase Ark, y la boda fue un evento por todo lo alto, con dignatarios extranjeros y jefes de estado, y todos coincidiendo en lo hermosa que fue. Qué sensato era. Y era tendencia en Scrognet. Lo llamaban Caballero Blanco, miles de personas por todo Atlas y Valle celebraban esta armoniosa fusión de sus culturas, con el director Ozpin declarando que era una visión de lo que podría ser el futuro, un futuro de paz y prosperidad, especialmente después de que Argus fuera saqueada por los Grimm y todo fuera culpa de Pirra. Tenía que encontrar el mono. Tenía que encontrarlo, devolverlo y evitar que ese futuro de pesadilla se hiciera realidad. Podría explicarlo todo más tarde. Tenía un publicista y sabía que su publicista tenía a alguien contratado para ocultar cadáveres, así que cualquier cosa se podría arreglar con tal de recuperar el mono. Regresó al dormitorio de JNPR, aunque no lo había encontrado antes, quizás estaba en las paredes, algo que no había comprobado. Podría simplemente derribar las paredes.
Desgarrar y desgarrar y desgarrar hasta encontrar el mono y todo se arreglaría y todo estaría mejor y nadie se decepcionaría. Sabía que Esmeralda no sería suficiente para quitártelo, oyó una voz repentina y fría delante de ella, pero ahora son 2 contra 1 y sabes que no puedes contra. La voz fue interrumpida por un clamor repentino, que Pirra identificó de inmediato como el sonido del acero baleano, a juzgar por las reverberaciones, un arma trucada con paraguas. Su nivel de entrenamiento y experiencia significaban que conocía de oído la mayoría de las armas estándar de los cazadores, chocando con el cristal, probablemente moldeado mediante una semblanza relacionada con el fuego en un arma, y corrió hacia su origen, solo para encontrar a 3 estudiantes que reconoció como estudiantes visitantes mistralianos, todos con sus armas desenvainadas. Y entre ellos, el mono. Entrecerró los ojos. Miró a una y otra mujer, viéndola evaluarla. Sabía que esta no era una situación que se pudiera resolver hablando, pero supuso que les debía la cortesía. Entonces, empezó, extendiendo su semblanza para palpar todo el metal que los rodeaba. Parecía que de todas formas iba a derribar las paredes. Supongo que puedes explicar por qué las pertenencias de mi compañero han estado desaparecidas toda la mañana. Mierda, dijo la zorra peliverde, reconsiderando de repente si estaba dispuesta a morir por Jaune, lo cual probablemente era mentira. Probablemente estaba más enamorada de Jaune que de cualquiera de ellos. Señora, esto se está agravando, tenemos que... Pero la chica de pelo negro, la que llevaba el vestido más cutre permitido en Beacon, simplemente fulminó con la mirada a Pirra. No te pertenece, niñita, se burló, igual que él no te pertenece. La furia invadió el pecho de Pirra al oír esas palabras. ¿Cómo se atrevía a insinuar? Pero las implicaciones eran solo palabras. Las palabras no tenían peso comparado con la sangre. Y Pirra era el gran favorito en el deporte sangriento más destacado de Remnant. ¿Crees en el destino? Preguntó. Si te refieres a que mi destino es poseer este mono, entrecerró los ojos, absolutamente, perra. Con las manos envueltas en llamas, Pirra arrancó magnéticamente un trozo de tubo de la pared para usarlo como garrote improvisado. No eran Milo y Aquo, pero con estas zorras interponiéndose entre ella y el amor de Jaune, su mono, ya tenía más que suficiente. Todo se reducía a esto. Es hora de ganar. Qué mal estamos. Gruñó Jan mientras estiraba los brazos en un bostezo. Hace 2 semanas, luchando contra el colmillo blanco. Ese tipo con el tipo de la anguila eléctrica con la semblanza electrizante. La semana pasada, luchando contra Román, impidiéndole robar el Museo de Historia Natural. Esta semana, nada. Nada. Nada de acción. Pero la única respuesta que recibió de su pareja fue un encogimiento de hombros. Nos vendría bien un tiempo de inactividad, dijo. Tenemos una prueba importante. Oh, no te pongas así, se burló Jan. Como si no fuera a reconocer a Weiss con el pelo teñido de negro y lentillas doradas. Vamos, ¿dónde está la verdadera Blake? La Blake de la tabla de hilo rojo que se dedica a escabullirse y buscar el peligro incluso cuando sus amigos intentan contenerla constantemente. Conozco a mi compañera, ¿estás tramando algo? ¿Qué es? Pero inesperadamente, los hombros de Blake se desplomaron. Pensé que tenía algo, dijo, pero pensándolo bien, sinceramente, creo que todo fue una gran nada. Nada que valiera la pena seguir, al menos. Jan sentía cierta curiosidad al respecto. Sabía que a Blake le irritaba demasiada supervisión, pero su naturaleza de hermana mayor le impedía no estar al tanto de él. Sabía de la junta y de la obsesión de Blake con Colmillo Blanco, Román y el misterioso tercer partido que, según su hipótesis, los unía, pero también sabía que Blake vigilaba otras cosas. Cosas un poco más sanas para una adolescente. Desde la perspectiva de Jan, vigilaba especialmente a los chicos, y mientras se dedicaba a darle vueltas a Sam, quizás algo había sucedido, pero no como Blake esperaba. Pero no tenía sentido insistir en el tema. Bueno, tendremos que divertirnos a nuestra manera. Dijo Jan con una sonrisa. ¿Conoces a Bolin, de Aven? Está loco por Pirra y, por lo visto, está súper celoso de, fíjate, Jaune. Cree que tienen algo a escondidas, pero creo que podemos inventar pruebas que lo corroboren y ver si, tal vez, podemos convencerlos. Las palabras de Jan se fueron apagando cuando dobló la esquina y vio lo que tenía frente a ellos. Caos. Absoluto, caos. Jan se consideraba una alborotadora, una chica que destrozaba clubes y se metía en peleas a la mínima, pero lo que veía ante ella era como si una zona de guerra hubiera estallado en Beacon. Incendios aleatorios crepitaban alegremente entre las vitrinas de trofeos destrozadas, agujeros de bala y golpes ásperos de espadas y hachas marcaban las paredes, los suelos y las barandillas destrozadas.
Natsuashi estaba ocupado enviando a algún estudiante mistraliano al azar a través de una barandilla astillada para arruinarla aún más. Un estudiante vacuano con un rifle de francotirador disparaba a un estudiante adlesiano con una cola de gato. Emerald estaba allí, batiéndose a duelo con Neptune, que parecía invitarla a salir mientras peleaban. Allí estaba Cardin siendo pisoteado por Fox, que prácticamente lo pateaba mientras estaba en el suelo, y simplemente, todos peleaban contra todos. Fue una pelea que fue más allá de una pelea y honestamente hizo que Jan se preguntara si esto era una pelea, un motín o si realmente estaban en guerra, y en el centro de todo, naturalmente, estaba Pirra. Qué fácil era olvidar que la educada, paciente y pusilánime Pirra era en realidad la mayor experta en violencia de su grupo de edad, solo para recordarlo cuando Jan la vio ahora, luciendo tan viva en medio de una pelea, armada solo con un trozo de tubo, que Jan tuvo que detenerse y mirar boquiabierto. Tenía la mano en algún tipo de, ¿qué demonios, era ese mono? ¿El mono del que hablaban a la hora del almuerzo? Pirra tenía una mano en una manga, una chica de Aven, la espeluznante con las piernas asesinas, ¿cómo se llamaba? ¿Cinnamon? No era esa, pero tenía la otra manga. Y luego una tercera chica, una chica más baja que Weiss, tenía una mano en la pierna Y. Y las tres estaban tratando de matarse entre sí mientras también hacían todo lo posible por no estirar la prenda. ¿Cómo no habían oído nada de esto mientras caminaban por los pasillos? Y allí estaba Ruby. En un torrente de pétalos de rosa, se lanzó a la carga para atacar furiosamente al chico de pelo plateado, el atractivo de Mistral, que parecía tan desconcertado por ser atacado por Ruby como Jan por verlo. Normalmente, ver a su hermana peleando le haría olvidar cualquier pensamiento. La familia es la familia, y si Ruby atacaba a alguien, ese alguien estaba a punto de comerse un sándwich de nudillos. Pero Jan estaba descubriendo que era posible estar realmente demasiado abrumada como para reaccionar, y ahora mismo, no podía asimilar ni la mitad de la escena que tenía ante sí. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué estaba pasando? De acuerdo, dijo Blake, dando medio paso a la izquierda para dejar pasar dos shurikens. Quizás no fue gran cosa. Jan levantó los puños, pero aún estaba demasiado aturdida como para saber siquiera cómo lanzar un puñetazo, y mucho menos a quién. Bueno, Skie se acercó y fue solo un reflejo al ver su cara de imbécil. Le dio un buen golpe y lo derribó como un saco de patatas, pero no era como si no estuviera en la pelea cuando aún intentaba asimilar la magnitud de la batalla. Coco irrumpió, riendo mientras abría fuego contra todos mientras alguien tiraba al atlesiano del sombrero fedora, el que tenía algún problema con Weiss, desde un balcón. Y entonces oyeron una voz atronadora detrás de ellos. ¡No! No más. Todas las miradas se posaron en la única persona capaz de interrumpir la nueva guerra mundial en su apogeo. Un furioso profesor Goldwich, fusta en mano y prácticamente echando humo de rabia. Tuve que explicarles a tres idiotas a los que llamo colegas que no había ningún mapa secreto del tesoro escrito dentro de un maldito mono de conejo de los hermanos, y sé con certeza que solo fingen que los convencí para poder ir a por el mono cuando no esté mirando. Son bienvenidos a intentar tomarlo. Gruñó el mistraliano de cabello oscuro con un vestido rojo super sexy. Char. Quemaré todo vale hasta los. Excelente sugerencia. Exclamó Glinda, y con un movimiento de su fusta, arrebató telequinéticamente una pequeña bolsita de polvo de fuego del cinturón de la chica y la arrojó sobre el mono, que estalló en llamas al instante. ¡No! Gritó un coro de voces mientras el mono se reducía rápidamente a cenizas. En un instante, no quedó nada ante sus ojos horrorizados, mientras sus mentes aún luchaban por procesar que se había ido. Porque, por alguna razón, les importaba. Pero parecía que les importaba mucho. Mucho. Ruby finalmente rompió el silencio. ¡Guau! ¡Qué rápido se quemó esa cosa! Y todos tuvieron que estar de acuerdo, y. En cierto modo, así fue. Esto era para regalar cereales, ¿verdad? ¿Para niños? Preguntó Jan, mirando los restos humeantes de lo que una vez fue una prenda que cubría todo el cuerpo. Jaune no estaba seguro de por qué Velvet necesitaba hablar con él en privado de repente, pero supuso que no le habría preguntado si no fuera importante. Aún así, sentía que no sabía mucho sobre la chica. Ella y él tenían un problema mutuo con Cardin, pero más allá de eso, no estaba seguro de si alguna vez habían tenido una conversación seria. Sin embargo, presentía que sus amigos intentaban forzar algo entre ellos. Jaune conocía muy bien esa clase de intromisión bien intencionada, pues era un chico de campo con 7 hermanas. ¿Cuántas conversaciones había tenido Jaune con Pirra donde ella intentaba tan claramente que dejara de perseguir a Weiss y se fijara en otras chicas? No lo decía abiertamente, pero lo insinuaba con tanta claridad, que podrían estar más agradecidas.
Jaune no era desagradecido por el consejo, pero a veces se preguntaba si debería decirle a Pirra que, si bien apreciaba que se interesara por su vida social como ella por su habilidad para el combate, no iba a intentar forjar una relación solo porque había salvado a Velvet de un abusón. Eso le parecía vulgar. Las cazadoras de Beacon eran mujeres extraordinarias que merecían mucho más en sus relaciones que una fantasía infantil de caballeros y doncellas. Pirra, en todo caso, había sido la mujer que le abrió los ojos y le mostró lo equivocado que estaba. Pero aunque no dudara que Pirra tendría todo tipo de preguntas contenidas y cargadas de insinuaciones sobre lo sucedido en su conversación, Jaune se alegró de tener una con ella. Era una cazadora excepcional, y su formidable autocontrol no debía confundirse con debilidad. Jaune no tenía ninguna duda, Jaune había llegado al lugar de la reunión, en una de las habitaciones vacías del dormitorio, que prácticamente solo tenía una cama y una cerradura que no funcionaba, y Velvet estaba allí, esperándolo, no vestida como solía ir, con su uniforme de combate o su uniforme de Beacon. Iba más bien vestida como si fuera una cita apasionada. Una cita apasionada. Considerando el maquillaje recargado, las joyas prominentes y, sobre todo, el atuendo que parecía no ser un atuendo, sino una excusa para presumir de cuánta piel podría estar cubierta por medias de rejilla. Después de todo con Weiss, lo último que Jaune necesitaba era fama de libertino, así que se esforzó al máximo por ser lo más caballeroso posible y no fijarse en la piel que mostraba su compañera. Pero, era difícil, sobre todo cuando cruzaba y descruzaba las piernas, mostrando cómo el estampado de las medias de rejilla atraía la mirada para apreciar sus largas y esbeltas piernas y pensar en otras cosas que no fueran la fuerza que le daban para saltar casi 4 metros en el aire. Jaune era del campo, así que la moda y las costumbres urbanas a menudo le obligaban a adaptarse. Sin duda, oía la voz de su madre en sus oídos, furiosamente escandalizada de que una mujer siquiera pensara en salir vestida así, y la de Saffron en sus oídos, riéndose disimuladamente de que las chicas de ciudad sí usaban lencería en público y que él tenía que salir de su nido y verlo con sus propios ojos, como ella. Ninguna de las dos voces le daba consejos especialmente útiles, así que Jaune los ignoró con cuidado, mantuvo la vista en alto y se recordó a sí mismo que, si Velvet tenía una cita, probablemente no sería bueno robarle demasiado tiempo. Hola Velvet, ojos arriba, ojos arriba, ojos arriba, ¿qué? ¿De qué querías hablar? Podría tener algo que ver con, lo que fuera que parecía haber pasado hoy. Había recibido un aviso de que los dormitorios estaban cerrados por reparaciones, sin mucha claridad y sin que nadie le explicara realmente qué significaba a través de los canales habituales de chismes. Realmente no había habido señales de nadie en todo el día, lo cual era extraño. Pero entonces vio a Weiss, quien le dijo que hoy su equipo estaba haciendo algo demasiado estúpido para explicarlo, así que probablemente se tratara de las típicas locuras de Beacon. Aunque, Velvet tenía una forma de hacer que fuera difícil para Jaune pensar en algo más que ella mientras se levantaba lentamente de la cama y caminaba hacia él, muy cerca de él. Siento mucho lo que le pasó a tu pijama de conejito. Espera, ¿qué? ¿Le había pasado algo a su pijama? Pero si este conejito pudiera hacer algo para que todo mejorara, dijo, acercándose lentamente a él, sus cuerpos prácticamente rozándose, pero Jaune no la escuchaba. Lo siento, ¿qué le pasó a mi mono?